Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde hoy trataremos de compartirles un poco cómo vivir esta Semana Santa, que el día de ayer ya la iniciamos con el Domingo de Ramos, donde encontramos a Jesús, que es recibido por todo el pueblo, por todo Jerusalén, pues es recibido como Rey y Señor, para después el jueves, que es apresado, pues ese mismo pueblo que el domingo lo aclamaba rey, el jueves pues lo apresan, el viernes empiezan estas situaciones de contradicción, y digo yo contradicciones porque, repito, los que lo recibían como rey, lo aclamaban rey, para el viernes están ya pidiendo su crucifixión. Bien, pues vamos a compartir, aprovechando el tiempo, lo que fue la reflexión del día de ayer, de la celebración de las Palmas y la Pasión del Señor en la Plaza de San Pedro, del Santo Padre. Y pues les voy a recordar el número de teléfono para aquellos que quieran hacernos algún comentario o sugerencia. Pues les puedo dar el número, es el 608-3652, el teléfono de cabina, pues ahí con mucho gusto vamos a atenderlos. Y pues lo que fue el Evangelio del día de ayer, recordemos que cómo iniciaba la liturgia, antes de iniciar la bendición de Ramos, hay una monición donde se nos dice que después de habernos preparado, se los voy a leer textualmente para después leer el Evangelio. La Pasión del Señor pues es algo extendida y yo creo que no nos ajustaría el programa para hacerlo. Pero ayer el Padre hacía la monición que nos decía: queridos hermanos, de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia, nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participemos de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Algo que pues yo todos los programas les hago hincapié en siempre poner mucha atención en las oraciones, en las moniciones, de tal manera que podamos vivir más intensamente nuestra Eucaristía, nuestra acción de gracias, por lo menos dominical. Si tenemos la oportunidad de ir algunas veces entre semana, pues qué mejor. Y sobre todo ahora en este tiempo fuerte por excelencia dentro del año litúrgico, si sé que un tiempo fuerte también es el Adviento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero la fiesta de fiestas, la que le da la plenitud a todo nuestro año litúrgico, pero también a toda nuestra fe, todo sabernos hijos de Dios, pues es sobre todo esta Semana Santa que en los oficios del jueves, viernes y sábado, ya estamos bien dispuestos espiritualmente, que es a lo que se nos invita, que tengamos una preparación espiritual, primero individual en cada uno de nosotros, para poder después convivirla, compartirla con nuestros seres queridos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestros hijos, todos los familiares que estén cerca de nosotros, para que esta no sea una Pascua más, sino que realmente vayamos en este peregrinar en la vida, pues ir madurando un poco en la fe y cada día darle más sentido, para también darle plenitud a nuestra vida y a toda nuestra fe, que
pues es lo que realmente nos mueve. Así que San Pablo nos decía, ¿no?, que en Cristo somos, nos movemos y existimos. Entonces, dando realmente un verdadero testimonio, pues es primero prepararnos, formarnos bien, dejarnos formar, compartir después lo que pues hemos aprendido y podamos ir creciendo poco a poco en este caminar. Bien, después de haber hecho la munición, repitiendo la que dijo el sacerdote el día de ayer, pues nos invitaba también a la escucha del Santo Evangelio que lo proclama el sacerdote, y ya a continuación hacer o compartir la homilía del Santo Padre del día de ayer. Entonces, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino a Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños le preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima unos mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues les compartiré lo que nos dijo el Santo Padre el día de ayer, que presidió la celebración de las Palmas y la Pasión del Señor en la Plaza de San Pedro, donde se reunieron miles de fieles. Nos dice: el Santo Padre aseguró que la liturgia de hoy nos enseña que el Señor no nos ha salvado con una entrega triunfal o mediante milagros poderosos, pero sí queremos seguir al Maestro. Más que alegrarnos porque Él viene a salvarnos, estamos llamados a elegir su camino, el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo. Bendito el que viene en nombre del Señor, gritaba la muchedumbre de Jerusalén acogiendo a Jesús. Hemos hecho nuestro aquel entusiasmo agitando las palmas y los ramos de olivo. Hemos expresado la alabanza y el gozo, el deseo de recibir a Jesús que viene a nosotros. Del mismo modo que entró en Jerusalén, desea también entrar en nuestras ciudades y en nuestras vidas, así como lo ha hecho en el Evangelio, cabalgando sobre un simple polillo. Viene a nosotros humildemente, pero viene en el nombre del Señor. Con el poder de su amor divino perdona nuestros pecados y nos reconcilia con el Padre y con nosotros mismos. Jesús está contento de la manifestación popular de afecto de la gente, y ante la protesta de los fariseos para que haga callar a quien lo aclaman, responde: si estos callan, gritarán las piedras. Nada pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús. Que nada nos impida encontrar en Él la fuente de nuestra alegría, de la alegría auténtica, que permanece y da paz, porque solo Jesús nos salva de los lazos del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza. Sin embargo, la liturgia de hoy nos enseña que el Señor no nos ha salvado con una entrega triunfal o mediante milagros poderosos. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, sintetiza con 2 verbos el recorrido de la redención: se despojó y se humilló a sí mismo. Estos 2 verbos nos dicen hasta qué extremo ha llegado el amor de Dios por nosotros. Jesús se despojó de sí mismo, renunció a la gloria de Hijo de Dios y se convirtió en Hijo del Hombre.
para ser en todo solidario con nosotros pecadores, el que no conoce el pecado. Pero no solamente esto, ha vivido entre nosotros en una condición de esclavo, no de rey ni de príncipe, sino de esclavo. Se humilló y el abismo de su humillación que la Semana Santa nos muestra parece no tener fondo. El primer gesto de este amor hasta el extremo es el lavatorio de los pies. El Maestro y el Señor se abaja hasta los pies de los discípulos como solamente hacían los siervos. Nos ha enseñado con el ejemplo que nosotros tenemos necesidad de ser alcanzados por su amor, que se vuelca sobre nosotros. No puede ser de otra manera. No podemos amar sin dejarnos amar antes por Él, sin experimentar su sorprendente ternura y sin aceptar que el amor verdadero consiste en el servicio concreto. Pero esto es solamente el inicio. La humillación que sufre Jesús está al extremo de la pasión. Es vendido por 30 monedas y traicionado por un beso de un discípulo que él había elegido y llamado amigo. Casi todos los otros huyen y lo abandonan. Pedro lo niega 3 veces en el patio del templo. Humillado en el espíritu con burlas, insultos y salivazos, sufre en el cuerpo violencias atroces. Los golpes, los latigazos y la corona de espinas desfiguraban su aspecto haciéndolo irreconocible. Sufre también la infamia y la condena inicua de las autoridades religiosas y políticas. Es hecho pecado y reconocido injusto. Bien, pues este primer segmento se nos termina. Yo regreso de una pausa para concluir la homilía del Santo Padre. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Desayuno conferencia con el Padre Israel Ángeles. Sábado 23 de abril, 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida, con el tema Tiempos y Rostros de Misericordia. Asiste y apoya a las cristeras rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016. Reserva tus boletos al 378-2093. Recuerda, sábado 23 de abril, 9 de la mañana, restaurante La Escondida. Desayuno conferencia con el Padre Israel Ángeles. Juvenil 2016. Cristo vive y con amor me acerco a Él en el necesitado. La Arquidiócesis de Tijuana y la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis te invita a que celebremos juntos la Pascua Juvenil este sábado 26 de marzo, dando inicio en la Plaza Carrusel a las 8 de la mañana, con una peregrinación que llegará hasta el Auditorio Municipal, concluyendo todo el evento a las 3 de la tarde. Infórmate al 683-6867 o al Facebook Pastoral Juvenil Tijuana. En este año de la misericordia, celebremos juntos a Cristo vivo. Pascua Juvenil 2016. Cristo vive y con amor me acerco a Él en el necesitado. Cristo vive, quien necesita de ti. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 9 de la noche, 15 minutos. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, continuamos compartiéndoles la homilía del día de ayer del Santo Padre. Y continúo. Pilato lo envía posteriormente a Herodes, y éste lo devuelve al gobernador romano, mientras le es negada toda justicia. Jesús experimenta en su propia piel también la indiferencia,
pues nadie quiere asumirse la responsabilidad de su destino. El gentío que apenas unos días antes lo aclamaba, transforma las alabanzas en un grito de acusación, prefiriendo incluso que en lugar de él sea liberado un homicida. Llega de este modo a la muerte en cruz, dolorosa e infamante, reservada a los traidores, a los esclavos y a los peores criminales. La soledad, la difamación y el dolor no son todavía el culmen de su anonadamiento. Para ser en todo solidario con nosotros, experimenta también en la cruz el misterioso abandono del Padre. Sin embargo, en el abandono, ora y confía. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Suspendido en el patíbulo, además del escarnio, afronta también la última tentación, la provocación de bajar de la cruz, a vencer el mal con la fuerza y a mostrar el rostro de un Dios potente e invencible. Jesús, en cambio, precisamente aquí, en el culmen del anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia. Perdona a sus verdugos, abre las puertas del paraíso al ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del amor que lo ha atravesado. Llega hasta el sepulcro y los infiernos, asumiendo todo nuestro dolor como para redimirlo, llevando luz donde hay tinieblas, donde había muerte, hay vida, y llevar amor donde hay odio. Nos puede parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, que se ha humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil olvidarnos un poco de nosotros mismos. Él renunció a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros renunciar a alguna cosa por Él y por los otros? Pero si queremos seguir al Maestro, más que alegrarnos porque Él viene a salvarnos, estamos llamados a elegir su camino, el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo. Podemos aprender este camino deteniéndonos en estos días a mirar el crucifijo, la cátedra de Dios, para aprender el amor humilde que salva y da la vida, para renunciar al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. Estamos atraídos por las miles vanas ilusiones de aparentar, olvidándonos de que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Con su humillación Jesús nos invita a purificar nuestra vida. Volvamos a Él la mirada, pidamos la gracia de entender algo de su anonadamiento por nosotros. Reconozcámoslo Señor de nuestra vida y respondamos a su amor infinito con un poco de amor concreto. Bien, eso es lo que nos compartió el Santo Padre, y que realmente pues es podríamos decir a lo que estamos invitados. Pudiéramos decir que es un compromiso, pero no es un compromiso, porque Dios nos da la libertad de actuar, la libertad de hacer nuestra voluntad. Y qué ironía en cuanto a nosotros que no tenemos la capacidad de discernir para que nuestra vida sea en función de lo que es la voluntad de Dios, y no que nosotros querramos que Dios haga nuestra voluntad. Entonces ahí nosotros nos podemos perder muchas veces, y no solo nos podemos, sino que a veces nos perdemos en esa actitud de que nosotros decimos, nosotros tenemos nuestros planes, y que en muchas ocasiones decimos, pues nuestros planes no son los mismos de Dios, y que a veces nos vemos también tentados. Aquí me viene a la memoria en cuanto les comento lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, que en ocasiones nosotros podemos hablar, se los comento así, cuando en unas ocasiones hay una posibilidad o hay alguien enfermo y que va a ser intervenido quirúrgicamente, siempre nuestros comentarios o cuando se nos pide oración va a decir, no, mira, todo va a salir bien. Y que en ese todo va a salir bien, ciertamente es encomendarlo a Dios, pero qué difícil es hacer un comentario, el decir que se haga la voluntad de Dios, ¿no?
en ese decir que se haga la voluntad de Dios no es precisamente que vaya a sanar, que se vaya a recuperar. Tampoco es pensar en desearle la muerte a alguien, de que en una situación difícil pues no se logra una recuperación satisfactoria y la persona pierde la vida. Pero es que esa es realmente la voluntad de Dios cuando nos abandonamos a Él. No es siempre pensar en que todo lo que pedimos es bueno y que Dios nos lo va a conceder, porque entonces ya no estamos pidiendo la voluntad de Dios, sino le estamos pidiendo a Dios que haga nuestra voluntad. Entonces tengamos mucho cuidado en esas actitudes que a veces tenemos. Ciertamente hay que ser optimistas en pedirle a Dios lo mejor para nosotros, pero que muchas veces lo que Dios quiere, lo que es mejor para nosotros, también nosotros pensamos que no es lo mejor. Entonces, pidámosle a Dios esa docilidad al Espíritu Santo, que podamos discernir, que podamos realmente aceptar lo que es la voluntad de Dios con agrado. Si todos queremos regresar a la casa del Padre de donde hemos venido, pues para poder llegar a la casa del Padre necesitamos pues dejar esta vida, que es uno de los grandes apegos del hombre, es permanecer con vida por mucho tiempo, y que no es malo, ¿no? Tener una vida longeva, pero siempre tenemos que pensar que somos finitos en esta vida, pero si queremos pasar a la vida eterna, pues tenemos que pasar ese umbral, ¿no? Y algo que quiero compartirles también es una breve explicación de lo que es la Semana Santa, cómo podemos vivirla, cómo algunas ocasiones podemos vernos tentados a decir esta es una semana de vacaciones, y en lugar de prepararnos espiritualmente, pues le damos rienda al espíritu, pero al espíritu de alejarnos de Dios, porque a veces nos olvidamos de Dios, aunque hay personas que salen de vacaciones a otras ciudades y que piden con atención, con cuidado, no descuidan los oficios del Tríduo Pascual, y también pues es muy válido, ¿no? Entonces ya en el poco tiempo que nos queda de este segundo segmento voy a compartirles un poco lo que es la Semana Santa, que es el momento litúrgico más intenso de todo el año, es lo que les comentaba al inicio del programa. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido solo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial. Esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión de los misterios de la pasión y muerte de Jesús, para aprovechar todas las gracias que esto nos trae. Para vivir la Semana Santa debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza en las celebraciones propias de este tiempo litúrgico. A la Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana, ahora se le llama Semana Santa o Semana Mayor, y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados, asistir al sacramento de la penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de la Pascua. Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y reavivar su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Y sí, pues tenemos que vivirlo llenos de alegría y de gozo, porque realmente hemos sido comprados, nuestra salvación ha sido comprada a un precio muy, muy valioso, que ha sido la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hagamos ese esfuerzo, pidámosle a Dios nuestro Señor, el Espíritu Santo, que nos dé esa fortaleza, esa tranquilidad, esa paz que debemos de tener, que hagamos lo posible por situaciones a veces en familia, de crear conflictos, contradicciones, contrariedades, a veces antitestimonio, pues tener esa fortaleza, esa templanza, serenidad,
para poder vivirlo pues de acuerdo a lo que Dios nos pide y lo que el Santo Padre nos recomienda, ¿no? Y que aquí lo comentaba hace un momento, es buscar el sacramento de la reconciliación, que podamos nosotros presentarnos ante Dios con un corazón contrito y humillado. Nos lo dice el Salmo 50, un corazón contrito, quebrantado, Señor, tú no lo desprecias. Bien, pues ya este segundo segmento se nos termina. Yo después de la pausa continuaré con lo que es el domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, el sábado de Pascua. Y antes de concluir, pues un saludo a Lola Lira, que nos envía saludos y bendiciones. Pues ya sabe, está en mis oraciones, sus intenciones son mis intenciones, y cuando participamos en la Eucaristía, pues se la presentamos a Dios como una ofrenda agradable a Él. Y pues ya nos quedan unos segundos, yo regreso después de una pausa y continuamos. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Cena Conferencia. Viernes 1 de abril, Restaurante La Escondida, a partir de las 6 de la tarde. Tema: Dios Padre Misericordioso, impartido por presbítero Alexis Gándara Tiznado. Cooperación, 280 pesos. Para mayores informes, Parroquia de la Santísima Trinidad. Teléfono 645-5206. Cena Conferencia. El Señor dijo: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Joven, ¿te has preguntado qué quiere Dios de ti? Descúbrelo en nuestro próximo retiro vocacional. El 1, 2 y 3 de abril en el Centro Católico Cristo Misionero. Informes 664-975-1594. Misionero tú, ¿por qué no? Entre tantas sombras seremos luz eterna. Hazme la palabra. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas. Relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 9 de la noche, 29 minutos. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya a este tercer segmento y pues continúo antes de compartir también cómo vivir la Semana Santa, algo que ya nos pueda ayudar a hacerlo de una manera rica en cuanto a toda esa belleza que nos da la liturgia y ese recogimiento espiritual que nos ayuda a sentirnos bien, y no nomás sentirnos bien en un aspecto meramente mundano, ¿no? Sino sentirnos bien de saber que Cristo murió y resucitó por nosotros y que debemos de nosotros dar un buen testimonio, poder vivir incluso, y los invito, recordando un poquito, la semana pasada, el viernes, hicimos la peregrinación del Seminario Mayor a la Catedral, donde hubo confesiones, la celebración eucarística, en fin. Entonces, si entre más podamos acercarnos a la Eucaristía, pues mucho mejor para todos y cada uno de nosotros. Bien, pues continúo, me desvié un poquito de nuestro tema en lo que estamos, pero el Domingo de Ramos, bien, celebramos la entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén, en lo que todo el pueblo lo alababa como rey con cantos y palmas. Por esto nosotros llevamos nuestras palmas a la iglesia para que las bendigan ese día y participemos en la misa. Bien, aquí cabe esta pequeña pausa o paréntesis en las que ayer en el santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón comentaba el Padre lo que pudiéramos o se recomienda hacer con las palmas benditas, que son sacramentales, pues ponerlas cerca de la entrada de la casa, atrás de la puerta, no precisamente atrás de la puerta donde no se vea, sino podemos ponerla también que una vez abriendo la puerta se pueda ver una palma bendita que sea un signo de la presencia de Dios. Pero aquí en esto que yo les digo que es el signo de la presencia de Dios, es un sacramental. Lo que ya es un sacramento, pues es ya la acción viva de Jesucristo. Pero pues eso sería un tema para otro programa, ¿no? Entre lo que es un sacramental y lo que es un sacramento. Bien, pues se nos invita no que usemos o que pongamos la palma bendecida el Domingo de Ramos en nuestra casa como un amuleto, sino realmente un signo de lo que representa el Domingo de Ramos. Es el inicio de la Semana Santa, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, bueno, el Jueves Santo continuamos. Este día recordamos la última cena de Jesús con sus apóstoles, en la que le lavó los pies dándonos un ejemplo de servicialidad. En la última cena Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el Jueves Santo cuando instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración llegaron a aprenderlo. Bien, pues tenemos ese ejemplo de Jesús en la última cena, como nos dice que lavó los pies, dando el ejemplo de servicialidad. Y realmente el signo más importante que podemos nosotros dar como verdaderos cristianos es en el servicio, que nosotros seamos desprendidos de nosotros mismos, que a veces podamos vernos en posibilidad de servir al prójimo de una manera, podemos decirlo, espontánea, cuando a veces podemos encontrar a alguna persona cargando bolsas del mandado, a una persona que se le descompone el carro, que se le poncha una llanta, una persona que anda buscando el domicilio de un doctor. Hay tantos pequeños detalles en los que nosotros podemos realmente, si no hacer nuestra obra del día, sí tener un poco de asistencia hacia una persona que está en una necesidad, y que a nosotros pequeños detallitos que se nos presentan para poder servir, creo que con un corazón bien dispuesto a servir, Dios lo va a tomar muy en cuenta. Bien, pues el Viernes Santo, ese día recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la celebración de la adoración de la cruz. Bien, pues estos son parte ya de los oficios del Tríodo Pascual, que recordemos que regreso al jueves, que se hace la adoración al Santísimo. Ya una vez que concluye la Eucaristía, se reserva el Santísimo en una capilla especial en la que va a estar resguardado, que estas hostias consagradas se van a utilizar para llevarles el viático a los enfermos, que también en lo que es la celebración de las 7 palabras, o en alguna de las actividades que se tengan del Viernes Santo, pues se da la comunión a quienes asistimos y estamos en posibilidad de comulgar. Entonces los invito a que este próximo jueves podamos darnos el tiempo de no solo hacer una hora santa, sino sería muy bonito hacer una velación ante el Santísimo. Entonces pues los invito a que puedan ir preparando algo de material. Aquí hago también otro paréntesis donde hay que aprovechar ahorita todo lo que son los medios electrónicos, todo lo que es el internet. Podemos tener muchos recursos, obtener muchos recursos para desde poder tener cantos eucarísticos,
para la velación del jueves, cantos para lo que es el Via Crucis del viernes, cantos para el Rosario del Pésame también, entre misterios hacer un canto. O sea, tenemos ya en nuestras manos toda una gama de posibilidades de tener recursos, subsidios para vivir más intensamente estos tiempos, y recordando en lo que es la liturgia, que nos invita a ser creativos, no en función de hacer, perdonen la palabra, disparates, cosas extrañas o pretender hacer cosas nuevas, sino de todos esos elementos que tenemos, poder enriquecer la liturgia, que al final es todo para gloria de Dios, que a nosotros nos pueda ayudar todas estas vivencias para ir enriqueciendo nuestro espíritu, que estemos realmente en un proceso de conversión, que sea constante y que podamos nosotros, pues yo siempre pienso, ¿no? Dios, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar en su presencia, es que podamos estar preparados para el día que Dios nos llame. Bien, el sábado santo o sábado de gloria. Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristezas, pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir la tarde y noche anteriores a una fiesta. En esta celebración se acostumbra a bendecir el agua y encender las velas en señal de la resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos. Bien, pues lo que les decía hace ratito de lo que fuera una vigilia el jueves por la noche, como aquí lo dice, vigilia quiere decir tarde y noche anteriores a una fiesta. Bien, pues también el jueves se puede hacer una vigilia de adoración, porque ya, como dice aquí, las imágenes se cubren, los sagrarios quedan abiertos, y están abiertos porque ya se reservó el Santísimo en una capilla especial. Entonces, todo esto, yo recuerdo las Semanas Santas que he vivido, que hace unos momentos estábamos con el Padre Jesús Cárdenas, el ecónomo del Seminario Mayor y capellán del Santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Pues éramos un equipo de aproximadamente 20 personas que estábamos ya ultimando detalles, cómo vamos a cada uno servir, desde el altar, desde las pequeñas cosas que puedan necesitarse. Entonces, entre más personas tengamos esa disponibilidad de servir, creo que esto nos ayuda a también hacer una convivencia comunitaria, que se abra más espacios de fraternidad entre los quienes asistimos a las Eucaristías, los servicios litúrgicos de los domingos, pero todo esto pues nos lleva a ser realmente una gran familia. Entonces, pues el sábado es el sábado de gloria, de donde nosotros nos preparamos para esa vigilia pascual que inicia desde el encendido del fuego con el que va a ser prendido el cirio pascual. De allí ya el sacerdote lo va a temar y pues ya se lleva todas las rúbricas litúrgicas para llegar con el cirio pascual al altar y hacer las 8 lecturas que la liturgia nos invita, la epístola de San Pablo, y continuar con nuestra celebración, que también recordemos, después de la epístola pues se canta el Gloria, se abre la gloria, resuenan las campanas, todo es fiesta y alegría porque recordamos que Jesús ha resucitado. Entonces, pues tratemos de vivirlo lo más intensamente posible, y repito, con un espíritu realmente sencillo, humilde, que podamos nosotros enriquecernos espiritualmente. Nos falta decir lo que es el domingo de resurrección o domingo de Pascua. Es el día más importante y más alegre para todos nosotros los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.
pues esto es realmente, si no creemos en un Jesús que murió y resucitó, pues vana es nuestra fe. Creemos en un Jesús vivo, resucitado y que nos da la vida eterna. Bien, pues ya se nos termina este tercer segmento y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Decimocuarta Cruzada de Sanación y Evangelización. La comunidad Siervos de Cristo Vivo de la Diócesis de San Diego te invita a la 14ª Cruzada de Sanación y Evangelización en el gimnasio de Mar Vista High School, Imperial Beach Boulevard. Contamos contigo este sábado 9 de abril, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Invitados especiales, Padre Pedro Núñez, del canal EWTN. Qué gusto estar con ustedes, soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Cuenta con nuestras oraciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El diácono Jorge González y en concierto, John Carlo. El costo de recuperación o donación es de $15 y niños menores de 8 años $5. Infórmate al 619-972-4248 o 619-944-1104. Habrá cuidado de niños de 4 a 7 años. Venta de comida y artículos religiosos. La victoria es de nuestro Dios. 14ª Cruzada de Sanación y Evangelización. Comunidad Siervos de Cristo, Diócesis de San Diego, te invita. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este último segmento y quisiera, antes de que nos gane el tiempo, hay una meditación que los invito, y esto pues la fuente CatholicNet, en la que pues todos nosotros, como decía hace unos momentos, tenemos ya a nuestro alcance muchas herramientas para poder nosotros tener como guías qué es lo que podemos hacer, como a veces decimos, cómo puedo vivir la Semana Santa, qué es lo que me puede ayudar. Y algo importante también es, les comparto las lecturas de estos 3-4 días, de lunes al jueves. Son muy bellas, del profeta Isaías, donde ya se prefigura a Jesucristo. El jueves escucharemos en la primera lectura del libro del Éxodo. En fin, creo que litúrgicamente tenemos muchos elementos para vivir más intensamente esta Semana Santa. Y lo que les comparto es una meditación de contemplando la Semana Santa. Nos dice: la pasión de Jesús se acerca. Hoy es un día para preparar el corazón para el triduo sacro. Los discípulos prepararán la Pascua. Judas le ha entregado y en el Sanedrín buscan la ocasión para tomarlo preso. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Qué quiere decir para nosotros vivir la Semana Santa? ¿Qué significa seguir a Jesús en su camino al Calvario, hacia la cruz y la resurrección? En su misión terrena, Jesús recorrió los caminos de Tierra Santa, llamó a 12 personas sencillas para que permanecieran con Él, compartieran su camino y continuaran su misión. Las eligió entre el pueblo lleno de fe en las promesas de Dios. Habló a todos sin distinción, a los grandes y a los humildes, al joven rico y a la viuda pobre, a los poderosos y a los débiles. Trajo la misericordia y el perdón de Dios. Curó, consoló, comprendió, dio esperanza. Trajo para todos la presencia de Dios que se interesa por cada hombre y por cada mujer, como hace un buen padre y una buena madre hacia cada uno de sus hijos. Dios
no esperó que fuéramos a Él, sino que Él se puso en movimiento hacia nosotros, sin cálculos, sin medida. Dios es así, Él da siempre el primer paso, Él se mueve hacia nosotros. Jesús vivió las realidades cotidianas de la gente más sencilla, se conmovió ante la multitud que parecía un rebaño sin pastor, lloró ante el sufrimiento de Marta y María por la muerte del hermano Lázaro, llamó a un publicano como discípulo suyo, sufrió también la traición de un amigo. En Él, Dios nos dio la certeza de que está con nosotros, en medio de nosotros. Las zorras, dijo Él, Jesús, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús no tiene casa porque su casa es la gente, somos nosotros. Su misión es abrir a todas las puertas de Dios, la presencia de amor de Dios. En la Semana Santa vivimos el vértice de ese camino, de este designio de amor que recorre toda la historia de las relaciones entre Dios y la humanidad. Jesús entra en Jerusalén, para dar el último paso en el que resume toda su existencia. Se dona totalmente, no se queda nada, ni siquiera la vida. En la última cena con sus amigos comparte el pan y distribuye el cáliz para nosotros. El Hijo de Dios se ofrece a nosotros, entrega en nuestras manos su cuerpo y su sangre para estar siempre con nosotros, para habitar en medio de nosotros. En el huerto de los olivos, como en el proceso ante Pilato, no opone resistencia, se dona. Es el siervo sufriente anunciado por Isaías, que se despoja a sí mismo hasta la muerte. Jesús no vive este amor que conduce al sacrificio de modo pasivo o como un destino fatal. Ciertamente no esconde su profunda turbación humana ante la muerte violenta, sino que se entrega con plena confianza al Padre. Jesús se entregó voluntariamente a la muerte para corresponder al amor de Dios Padre, en perfecta unión con su voluntad, para demostrar su amor por nosotros. En la cruz, Jesús me amó y se entregó por mí. Cada uno de nosotros puede decir, me amó y se entregó por mí. Cada uno puede decir esto, por mí. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que este es también mi camino, el tuyo, el nuestro. Vivir la Semana Santa significa seguir a Jesús, no solo en la emoción del corazón. Vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús quiere decir aprender a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, para ir hacia las periferias de la existencia, movernos nosotros en primer lugar hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas, sobre todo aquellos más lejanos, aquellos que son olvidados, que tienen más necesidad de comprensión, de consolación, de ayuda. Hay tanta necesidad de llevar la presencia viva de Jesús, misericordioso y rico de amor. Bien, creo que todo esto nos invita a hacer una pequeña reflexión y sobre todo algo que es sumamente importante, quienes ya vivieron su retiro espiritual o en algunas parroquias también todavía se tiene la tradición o la costumbre de los ejercicios espirituales, que son breves pláticas pero que nos ayudan a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida y que todo lo que el sacerdote nos comente, los temas que se compartan, siempre lo tomemos en primer persona, que no esperemos que lo que oigamos, lo que nos explican, pues siempre en nuestro interior estar pensando en que esto le queda bien a fulanito, esto le queda bien a manganito, y llegar a la casa y decir, pues miren lo que dijo el padre y esto le queda, y empieza uno a repartir correcciones, cuando realmente a lo que nosotros debemos de ir a esos ejercicios espirituales o a esos retiros, pues es para ver qué nos sirve a nosotros para poder servir mejor a nuestra familia. Y algo que compartía el sábado pasado, porque el día de San José, nuestro Señor San José, patrono de la Sagrada Familia, pues me fui invitado con la comunidad de las siervas saudistas de la 11ª hora. Yo le llamo las hijas de Madre Antonia, porque bueno, yo también le decía Madre Antonia,
pues hicieron su renovación de votos, que lo hacen cada año. También profesaron sus votos 2 hermanas. Y hablábamos de esa actitud que todos debemos de tener, tanto de María como de Marta. Y es algo en lo que siempre debemos de hacer y que a veces nos cuesta trabajo y que de repente tomamos nuestras posturas, pero creo que el mensaje es claro del Santo Padre cuando se nos habla de salir a servir a las periferias, ir hacia el encuentro de los demás, que nos invita también no solo a las periferias de la existencia, sino a las periferias espirituales, y movernos principalmente a los más lejanos. Esto quiere decir que pues no busquemos la comodidad de siempre estar al pendiente de quienes sabemos que nos van a hacer algún favor o que les hemos hecho algún favor. O sea, siempre esperemos que la paga de nuestras acciones pues sean, repito, cuando Dios nos llame a su presencia. Entonces vuelvo a esto de Marta y María. Ser Marta es el servicio, es la entrega, pero no dejarnos llevar por el servicio nada más como mera cuestión de filantropía, sino que tenemos a veces que dejar incluso el servicio, tanta actividad, para atender más a nuestros seres queridos, ¿no? El Papa nos llama también a esto. La otra parte de María pues es la contemplación, pero coincidíamos en que el acercarnos a Dios en la oración necesariamente nos debe de llevar a la acción. Entonces, toda acción, si no viene precedida por la oración, es de que pues ha salido de nuestra iniciativa, pero pues sabemos de los grandes santos que después de ese momento de contemplación, de oración, viene la acción, y es que conlleva necesariamente la oración nos lleva a la acción. Entonces, pues vivamos intensamente esta Semana Santa, tratemos de acercar a nuestra familia. De repente ya ahorita los jóvenes son muy reacios a acercarse a la iglesia, a acompañarnos a los ejercicios espirituales. Pues yo lo que los invito no es a vencerlos o a ser autoritarios, sino convencerlos de que es algo que nos va a servir y les va a servir a ellos también, pues cuando formen una familia, cuando estén en su trabajo, en cualquier parte donde ellos convivan, se interrelacionen con personas, tener ese espíritu de servicio pues les va a abrir muchas puertas, van a ser grandes amigos, y sobre todo pues que todo lo que nosotros hagamos sea realmente grato a los ojos de Dios. Bien, pues no me queda más que agradecerles. Nos quedan 40 segundos de programa. Desearles felices Pascuas. El próximo lunes pues ya estaremos en lunes de Pascua, viviendo la octava de Pascua. Entonces pues Dios los bendiga a todos. Me encomiendo a sus oraciones. Yo los tengo presentes en mis oraciones, en mis intenciones de las misas en las que participo. Y pues que Dios realmente esté presente en nuestros corazones y enriquezca nuestro espíritu. Yo me despido deseándoles muy buenas noches. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.